Benedicite, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos conversando, comentando la Filocalía en su primera parte, las advertencias del Pseudo Antonio. Estamos con las sentencias 44, 45, 43, 44 y 45 en el día de hoy. La sentencia 43 dice así: el hombre razonable que reflexiona sobre su comunión y su relación con Dios no amará nunca nada de lo terrenal o efímero. Tiene su intelecto vuelto hacia las cosas celestes y eternas. Este conoce cuál es la voluntad de Dios, salvar al hombre, y tal deseo es para los hombres causa de todas las cosas buenas y fuente de bondades eternas. Recordemos que para el Pseudo Antonio, como para los escritores de aquella época, el hombre razonable es quien se separa de las pasiones y se dedica a buscar dentro de sí la luz secreta, el destino de todo ser humano, la divinización en Cristo. Y el Pseudo Antonio le atribuye dos características: la comunión con Dios y la relación con Dios. Comunión y relación que lo llevan a la única consecuencia posible, la ruptura con el mundo, lo que nosotros llamamos la fuga mundi. Porque, como dice el Evangelio, no se puede servir a dos señores, porque se amará a uno y se odiará al otro. Como suelo decir en reiteradas ocasiones, elegir es renunciar. Si yo elijo a Dios, renuncio al mundo. Si yo elijo el mundo, renuncio a Dios. Quedarme con los dos es imposible, porque termino no quedándome con nada. Y la fuga mundi lo que hace es meterme, introducirme en el camino de Dios, en la vida de Dios, en la voluntad de Dios, para alcanzar el discernimiento, para descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas que nos lleva a la salvación. Es necesario recorrer este camino. Pero cuando hablamos de salvación, ¿salvarnos de qué o salvarnos de quién? De lo que puede apartarnos de nuestro destino. Por el bautismo renunciamos al mal y sus consecuencias, pero a lo largo de nuestra vida nos distraemos en el camino y por momentos olvidamos nuestro objetivo y nuestro compromiso bautismal. Recordemos el cuento de Caperucita Roja. Camino a la casa de su abuelita, se distrae con flores, se distrae en el camino y finalmente el lobo la agarra. Lo mismo nos sucede a nosotros. Si nos distraemos en el camino, tendemos a perdernos. Por eso es importante la vigilancia. La salvación, entonces, comienza por no apartarnos del camino del Evangelio, primera cosa, por vigilar para no distraernos en cosas vanas o superfluas, por cuidar nuestros pensamientos y nuestros deseos para lograr unificarnos. 4, por meternos dentro de nosotros mismos, en nuestro interior, y buscar la luz de Dios en medio de la oscuridad y poder separarnos, poder apartar los pensamientos, los sentimientos, los deseos, las acciones y las omisiones
que nos separan de Dios. Desear a Dios es el principio de la iluminación. Es el fuego que se enciende para comenzar a disipar la oscuridad o las oscuridades. La salvación entonces va por ahí. La sentencia 44 dice: cuando encuentres a alguien que contienda y contradiga la verdad y la evidencia, cesa toda discusión y retírate, pues sus capacidades racionales se han endurecido como piedra. Incluso los mejores vinos, de hecho, se estropean por el agua de calidad inferior. Del mismo modo, los malos discursos corrompen al que lleva una vida y pensamiento virtuoso. En nuestro siglo XXI diríamos: aléjate de las personas tóxicas. La caridad no es inmolarse. La caridad no es hundirse con quien es necio. Podemos ejercer la caridad, pero cuando nosotros quedamos en una situación comprometida, cuando quedamos en riesgo, tenemos que dar un paso al costado. No nos alejamos para abandonar al que está en esa posición complicada. Nos alejamos para protegernos. Somos débiles y debemos cuidarnos. Deseamos centrarnos en nuestra soledad y en nuestro silencio. Es el lugar de entrar a nuestro corazón para no entrar en contiendas o en discusiones que nos alejen de nuestro centro. Por eso la soledad y el silencio son dos herramientas fundamentales, dos herramientas que nos ayudan a centrarnos en aquello que es la opción de nuestra vida. La sentencia 45 dice así: si nos proponemos con solicitud y diligencia huir de la muerte corporal, tanto más debemos ser solícitos y escapar de la muerte del alma, pues el que quiere ser salvado no tiene otro impedimento más que la negligencia y el descuido de la propia alma. Nuevamente el tema de la salvación. ¿Salvarnos de qué? Y muchas veces salvarnos de nosotros mismos, salvarnos de nuestras incoherencias, de nuestras negligencias, de permanecer atado a lo que nos oprime. La salvación es liberación, liberación de todo lo que nos separa de nuestro destino. La liberación de nuestro espíritu es fundamental, es una liberación que supone sanar las heridas, nuestras heridas físicas, corporales, pero también nuestras heridas psíquicas y fundamentalmente las espirituales. Una liberación que supone ingresar en la vida de Dios. Tal vez 3 preguntas debiéramos dejar sembradas hoy para pensar y para reflexionar hasta el próximo encuentro. ¿De qué cosas necesitamos liberarnos? ¿De qué cosas necesitamos sanar? ¿Qué cosas son necesarias sanar en nosotros? ¿Y qué cosas nos impiden el discipulado? Tal vez si respondemos estas 3 preguntas, estamos dando respuesta a qué cosas nos impiden vivir la vida de Dios. Hermanos, hermanas, hasta el próximo encuentro, que la Madre de Dios nos cuide,
nos proteja y nos bendiga.